Juan, capítulo de Juan, capítulo 4, verso 4 en adelante. Vamos a seguir un tema que sin duda hemos comenzado el jueves pasado, esta preciosa epístola del apóstol San Juan, un apóstol que escribe con mucho cariño, con mucho amor. Usa una terminología muy amorosa, pero no deja pasar algunos detalles importantes que como iglesia teníamos que tener en cuenta. Yo creo que hoy también estos advertencias que nos habla el apóstol no tampoco pasan por alto. Por eso vamos al capítulo 4, verso 4. Mire qué terminología hemos usado anteriormente en 4.1, cuando dice amados, no creáis todo espíritu. Hoy vamos a entrar en el capítulo 4.4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios no nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Quiero hablarles de el que está conmigo es mayor. Amén. Amén. Aleluya. Es una palabra griega que vamos a después un poquito a desarrollarlo, que es mega, o sea, él es el mega. Es el mayor. Qué lindo cuando uno puede reconocer una persona de autoridad cuando anda, va a un lugar, cuando dice: ese es el patrón, o sea, ese que manda más, ese es el director. Hoy vamos a ver quién es el mayor que está en nosotros. Y usted sabe que es fácil en este tiempo que vivimos. Hemos hablado anteriormente, ¿verdad?, que, amado, no creáis a todo espíritu. En este tiempo de tanto temor, de tanta incertidumbre, ¿verdad?, de tanta perversidad que nos rodea, es fácil atemorizarse, porque tantas cosas que suceden, tantas situaciones que se van dando, tantas personas que hablan y dicen cosas. Y parece que en este último tiempo la maldad es mucho más fuerte, parece que de todos lados, y más usted entra en las redes sociales, o en YouTube, en las páginas, hermano, en todo lo que es la web, hermano, continuamente, hermano, parece que la maldad, parece que lo malo, parece que va a triunfar. ¿Usted le da esa sensación? El momento en que usted dice: bueno, basta de informativo, basta de esto de noticias, porque si usted sigue mirando, usted termina diciendo: bueno, me falta solo morir. Porque continuamente es un espíritu que continuamente está influenciando en la vida de cristianos. Y en estos tiempos, hermano, que vivimos muchas veces de crisis más difíciles todavía, parece que con más razón, hermano, que nosotros como cristianos tenemos que levantarnos, tenemos que pararnos. Anteriormente habíamos hablado, amado, no creáis a todo espíritu. Estamos hablando de las características de los falsos maestros, falsos obreros, falsos profetas, hermano, que muchas veces ellos se disfrazan como ángeles de luz, que usan un disfraz muy lindo. Saben que yo trabajé en el campo y saben que el zorro ataca de noche en la majada. O sea, ataca a la oveja. Cuando el zorro no ataca de día, ataca de noche. Porque las agarra, hermano, vulnerables y las ataca. Entonces, hermano, tenemos que tener en cuenta que no solo los falsos maestros, los falsos obreros, hermano, no solo, hermano, usan doctrinas heréticas o doctrinas herejes, ¿verdad?, que o sea, profetizan sobre el futuro. No solo son profetas del futuro que no se cumplen, sino que también, hermano, están en nosotros y que tienen esta característica, hermano. Hablamos también de los frutos malvados que tienen este tipo de obreros, ¿verdad?, que están en su cuerpo, ¿verdad? Pero qué lindo saber la Biblia que dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Yo siempre digo que las mamás o los papás tienen en su interior como, no sé si un sexto sentido, un séptimo sentido, que los hijos a veces hacen cosas y los padres agarran el aire. Como
diciendo, yo lo estoy engañando a papá, papá no se va a dar cuenta, ¡pac! Allí en el aire, hermano. Y usted sabe que otra cosa que la esposa tiene, hermano querido, así que el esposo que tenga acá, que preste mucha atención, y sabe cuando su esposo lo está engañando. Amén. Eso es muy fuerte también. Así como desarrollan en su interior el desarrollo de sus hijos, las mujeres también tienen algo interior cuando ven que su esposo no le están siendo fieles. La hermana dice, sí, está muy bien. Eso es algo interior, algo muy fuerte. Mire si será fuerte nuestro interior. Imagínense que muchos de nosotros hemos venido de nuestra vieja vida luchando con diferentes cosas y de nuestro interior. Hermano, ¿qué hizo Dios? Y acá pasamos al terreno espiritual. Vino la palabra del Señor. Por eso dice la Biblia, hermano, instruye al niño en su niñez. Cuando fue viejo, no se apartará. Hermano, instruye la palabra porque del interior, hermano, germina una palabra de Dios en nuestra vida, hermano, en nuestro interior se transforma para bien. Por eso decía el apóstol San Juan, amado, no traiga tu espíritu. Y yo creo que de nuestro interior, hermano querido, hay algo que nos da esa confirmación. Que por más que venga a atemorizarnos el mundo, por más que se oye tantas cosas, hay gente que habla mal, porque a veces hay gente, esto voy a hablar el domingo, hermano, pero hermano querido, a veces hay personas que continuamente están hablando negativamente dentro de la iglesia, no paran, parece que es una queja, creo que hablé un poco después pasado, continuamente quejando y esto y lo otro, hermano querido, y a veces, hermano querido, todo esto parece que nos envuelve, como decimos, entonces está todo mal. Pero qué lindo que la palabra de Dios dice, hijito, vosotros sois de Dios. Que en el tiempo de crisis, hermano querida, hay algo que Dios nos está mostrando que es más poderoso Aleluya. que todo lo que se puede levantar. Amén. Que todo espíritu, que toda situación interior, que todo lo que anda por ahí, hay algo más poderoso que Dios. Aleluya. Aleluya. Y eso, hermano, nos da la tranquilidad. Y eso nos da la seguridad que de alguna manera, hermano, nuestro interior se va a fortalecer y vamos a ser más que merecedores a todo lo que está viviendo en la humanidad, a todo lo que enfrenta la iglesia. Dios nos está dando la herramienta para que nosotros seamos poderosos. ¿Por qué? Primero, dice la Biblia, hijitos, vosotros sois de quién? De Dios. Aleluya. Somos de Dios, hermano. Amén. Aleluya. El que está al lado es de Dios. Amén. Es propiedad de Dios. El momento que tú entregaste tu vida a Jesús, sos una propiedad de Dios. Mira qué propiedad. No tiene precio esa propiedad. El otro día me compartía un hermano, mire hermano, justo hablé allí en el anexo una persona, me llevó a la iglesia. Dice, bueno, una pequeña noticia, dice una persona joven se acercó a Jesús. Dijo, hermano, una gran noticia. La Biblia dice que una persona va a llevar el pro de todo el mundo. Amén. Mira qué cosa existe. Hermano, no hay precio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si estás en este lugar, quiero decirte que vale más que todo el oro del mundo. Amén. Te preocupaste de la plata, te preocupaste de tanta cosa, pero tú tienes un valor en tu vida, en tu persona, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia, hijitos, vosotros sois de Dios. Y dice la Biblia, en Él vivimos y en Él nos movemos. Aleluya. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Él nos hizo sus hijos de Dios. Anteriormente habíamos hablado de que Él nos puso un cartel a todos nosotros, hermano querido, que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermano querido, Él le dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Somos hijos de Dios, somos de Dios y todavía te dio el poder, te dio la autoridad para hacer todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la vida de los demás. Mire, eso se lo damos a la iglesia. Tenemos el poder. Somos seres entregados, hermano, por Dios. Miren, los ángeles, hermano, tienen un privilegio tremendo, pero mayor privilegio tenemos nosotros. Los ángeles tienen más poder que nosotros. Pero, hermano querido, nosotros tenemos el privilegio de tener el título de ser hijo de Dios. Mira. Y aquellos ángeles que tienen poder, que se mueven, hermano, dice la Biblia que están para servir, porque dice la Biblia, porque los ángeles son
que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a todos los hijos de Dios que habla de esa parte, a los hombres que te hayan pasado. Hermano querido, Dios nos da un privilegio de ser sus hijos. Miren, no termina ahí, dice la Biblia también que somos reyes y sacerdotes. Pero muchas veces nos olvidamos del estatus, hermano, de príncipe que Dios nos da. El que tenía al lado era el rey. Aunque no tiene corona, pero es un rey. Aleluya. Somos reyes y sacerdotes. Pero usted dice que yo no tengo valor, no tengo posesión, no tengo tierra, no tengo propiedad. Pero la Biblia te dice que sos de Dios. Y a sus hijos le dio ese título, esa grandeza, ese privilegio. Y hermano, y el poder que todo el mundo anhela, porque hermano querido, hoy el mundo anhela poder, anhela prestigio, anhela reconocimiento. Dios se lo entregó a la iglesia. Amén. Aquellos que son humildes. Yo no hablé de una característica que fue mucho el tiempo del jueves pasado, pero una mala característica de los obreros, los falsos obreros, que no son obedientes y les cuesta humillarse. Tienen que aprender a someterse. La carne les cuesta someterse a la autoridad. Y toda autoridad es puesta por Dios, dice la Biblia. Así que, querido hermano, si quieres ser un hijo de Dios, tienes que aprender la humildad y someterte a la autoridad. Eso es muy importante, hermano. Y la autoridad la aprendemos desde casa. En nuestra casa, en nuestro hogar, los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos quién es la autoridad en casa. Me acuerdo, algunos padres muchas veces, no, pastor, yo le voy a enseñar, mire que yo, por la razón, por la lógica, o dale con tu lógica, porque hablé con este, hablé con aquel, que no hay que sentarlo, hay que hablar, hacerlo así. Es una de las maneras, pero tarde o temprano vas a tener que agarrar algo que no te va a gustar. Porque este que está acá es duro de quebrar. Y si usted es igual que yo, usted es duro de quebrarse también. Porque la carne que está en mí está en usted. Y esto se quiebra de otra manera a veces. Y el niño no se tiene que quebrar, dice la Biblia, la vara. Muchos han interpretado, ¿no?, que la vara es la palabra, no, la varita es la varita. Que la tenemos que usar con gracia, con misericordia, es cierto. Pero usted siente lo da. Capaz usted le dio resultado uno o dos, con el centavo y todo puede centavo. Pero la rebeldía está en el corazón muy fuerte, ¿no? Es tremenda fuerte, ¿no? Por eso, hermano, no debemos olvidar que Dios nos ha dado esa oportunidad, hermano, como iglesia. ¿Y cuántas veces tenemos que luchar contra todas estas cosas? Y somos privilegiados, hermano querido, porque somos de Dios. Como yo les decía hace un tiempo, que lindo todo, quisiéramos tener un tío rico, un abuelo millonario, que nos quiere decir, vamos allá. Bueno, la mayoría no lo tenemos, pero tenemos un Dios, aleluya, que nos dio todo, aleluya. Nos dio todo. Hoy es el día del trabajador, y yo creo que Dios no es que ordenar. Amén. Él paga a todos. Amén. Yo soy un convencido. Aleluya. Creo que Dios paga todo lo que tiene que pagar, no es de ordenar. Amén. Y estoy, no estoy, ni por qué, ni porque si me dan o no me dan. Dios es pagador. Amén. Todo aquello que decía. Porque ha sido fiel con cada uno de nosotros. Bueno, amén. Y nos da mucho más abundantemente de lo que entendemos o pensamos. Porque Dios es así, porque somos de Dios, hermano querido. Y si no logramos en esta tierra las cosas de este mundo, sin duda, un día, hermano querido, Dios dará allí en el reino de los cielos. Hermano, qué maravilloso saber que somos de Dios. Tenemos el poder, tenemos la autoridad, hermano querido. Lo segundo, hermano, que dice, poquito vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Aleluya. O sea, hermano, la segunda condición de saber que pertenecemos a este maravilloso Dios que está en mí, que es el mayor, que es el mío, hermano querido. Él nos hace vencedores, Él nos hace reparadores. Y eso del Espíritu Santo, hermano, que
nuestro interior, tenemos que tener, hermano, esa gracia de Dios, que somos vencedores. Amén. Vencemos, hermano querido, aún toda esa gente que se levanta con un espíritu erróneo. Hermano, tenemos la autoridad sobre eso. Todo tipo falso de profeta, hermano querido. Y la Biblia habla mucho de los falsos profetas. Habla de los adivinos, los brujos, los astrólogos, los parapsicólogos, los sacerdotes, los payos. Usan el mensaje de Dios, usan la Biblia, hablan como si fueran cristianos. Y así mismo que todo este tipo de personas que sean más fáciles de identificar, pero mucho más difícil a veces son las personas que andan en medio de la iglesia de Jesucristo, hermano. Y eso hablo en términos generales, hermano. Que andan en medio de la iglesia y andan disfrazados. Como le decía, obreros malvados. Pero que Dios nos ayude, hermano querido, que podamos tener la gracia de Dios y ser aquellos hijos de Dios que Dios nos ha hecho vencedores. Para vencer todo espíritu negativo, hermano, que quiera continuamente estragar la iglesia de Jesucristo. Y mire, esto no es novedad. Dice que el apóstol Pablo, en el capítulo 13, mire, es interesante la historia que Pablo tiene en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Yo se lo voy a mencionar. Y él se enfrentó en una oportunidad en el capítulo 13, cuando estaba yendo allí a la isla al puerto de Pafos, el 13:8, dice, y es interesante, el 13:8 o el 13:6 dice la Biblia, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procunso Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. O sea, había un hombre gobernador que quería escuchar la palabra de Dios, pero en ese mismo lugar también había un falso profeta. Y es interesante, hermano, que ese falso profeta dice la Biblia que era ¿qué? Es increíble, hermano, era judío. Mire, judío. O sea, de la religión judaizante. Usted puede entender que un judío sea un falso profeta. Sí, porque de la edad del judaísmo también había falso profeta. Dice, mire el verso 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mire qué tremendo hacía este tipo falso profeta. No quería que escuchara la palabra de Dios. No quería que escuchara la verdad del Evangelio. Y hermano, es interesante que la traducción, hermano, del nombre de Bar Jesús o de este mago Elimas, hermano, la traducción significa, este nombre que tenía este hombre, significa hijo de Jesús. O sea, hermano, hasta tenía el nombre de Jesús como diciendo, este es un digno hombre de poder escucharlo. Pero la Biblia lo menciona como un hombre, hermano, que era un falso profeta. Y este hombre continuamente, hermano, porque los falsos maestros, hermano, los obreros, hermano, malvados, los obreros que han disfrazado muchas veces, lo que están impidiendo siempre, hermano, es que conozcan la verdad. Que sepan el camino que tienen que caminar. Siempre van a ser obstáculos. Mira, hasta el punto que el apóstol Pablo en el versículo 10 dice de este mago o de este falso profeta, hermano, dice la Biblia, verso 10, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Mire que Dios nos ayude, hermano, pero este tipo de personas, hermano, continuamente estaba siendo un obstáculo para el reino de Dios. Entonces Pablo le tiene que decir, hermano, y reprenderlo en el nombre de Jesucristo, hermano querido. Por eso, hermano querido, volviendo a 1 Juan, verso 4, hermano, la Biblia nos habla, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Aleluya. ¿Qué hemos vencido, hermano querido? Hemos vencido todo este espíritu de engaño. Hemos vencido todo este espíritu, hermano, de diferentes espíritus que están continuamente bombardeando a la iglesia. El Espíritu Santo tiene toda la autoridad a la iglesia, hermano, tiene la autoridad y la tranquilidad. Aún de todos estos hermanos, quizás que son falsos, como hablando de los adivinos, hablando de los magos, de los astrólogos, de tantas cosas, hermano querido, de que hoy se levantan los pais también
queriendo confundir al mundo, hermano querido. La iglesia tiene el poder sobre todas estas cosas. Amén. Y no debemos tener miedo. Aleluya. Amén. Yo siempre me acuerdo hace un tiempo, hermano, fui a visitar a una persona, me pidieron una persona de dinero, todo bien, una persona muy bien. Y cuando me llamaron, me dijeron, mirá, dice, que cuando vos vayas, tenés cuidado porque la persona está como, dice, fuera de sí, está como enloquecida, había dañado el esposo me estaba llamando, agarramos, fuimos, y cuando llegamos a la casa, golpeamos sin paz, y digo, ¿dónde está la señora? Está allí, ¿no es cierto? Y estaba todo por miedo, el hombre dice, tenga cuidado, que está violenta la mujer. Y el hombre tomaba, se le salía sangre de la cara. Cuando la mujer dice, sí, ahí está en la cocina, bueno, usted me permite entrar, sí, entramos. Y cuando la mujer me vio, siempre venía así, y yo le dije adentro mío en el nombre, resultaba reprendo. Aleluya. Amén. Amén. Hermano, toda autoridad Dios le ha dado a la iglesia. Aleluya. Amén. Toda autoridad le ha dado a la iglesia. Amén. No le dije, te reprendo la iglesia. Adentro mío le dije, te reprendo Satanás en el nombre de Jesús. La persona se llegó, se sentó ahí quietito. La ministré, le entregué al Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy sigue el Señor. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Amén. El Señor vino a liberarnos Amén. de toda, hermano, falsedad, de Aleluya. toda cosa que el enemigo quiere implantar. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado, hermano querido. Satanás no nos otorga esa gracia. El diablo vino a robar, matar y destruir. Y tenga cuidado, cuando usted anda en esa área de robar, matar y destruir, no es de Dios. Amén. Porque la iglesia es un lugar donde se edifica, donde se perdona, donde hay misericordia, donde hay bondad, donde hay tiempo, hay paciencia. Amén. Claro, muchas veces no lo entendemos porque a veces son los pastores los que tienen esta parte. No es fácil la cosa. Pero hermano, Dios nos tiene que dar la gracia como iglesia. Amén. Queremos que la gente se arrepiente y venga a los pies de Cristo. Tenemos que tener paciencia. Amén. Darle una oportunidad. ¿Y cuántas oportunidades le va a dar? Bueno, la Biblia dice que 70 veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar. Amén. Sí. Así es, hermano. Aleluya. Porque, hermano, Dios es un Dios misericordioso. Y lo único, hermano, que Dios puede liberar a toda esta gente que anda perdida es que esta gente que anda en la teología, los brujos, los padres. Yo vengo de una familia, hermano, que yo a veces le contaba que mi madre practicaba la brujería, practicaba la hechicería. Sé lo que es el poder de las tinieblas. Sé lo que andar con tijeras jugándose en el pacho, o el bañarse de ruda la cara. Mire, todo eso es lo que se vive en el ámbito de oscuridad espiritual. Que ir a los brujos, a visitarlos a sus casas para traer sanidad. Mire, anduve en ese ambiente. Como niños nos llevaban. Quizás mis padres ignoraban lo que era el Señor Jesucristo. Cuando ellos conocen al Señor Jesucristo, que Dios nos liberta de todo eso. Aleluya. Amén. ¿Se da cuenta? Sé lo que es el poder del diablo. Vengo de un lugar, hermano, donde he sido libertado. Y lo único que nos liberta es arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Aleluya. Me arrepiento de mi pecado. Señor, quiero ser libre de estas cosas. Aleluya. Me confieso que Jesucristo tiene la autoridad porque soy hijo de Dios. Gracias. Y Dios me ha dado la autoridad para ser vencedor. Mire, esto no es novedad. El apóstol Pablo también le habla a Timoteo de esta realidad. Le hace recordar de aquellos brujos de llamas y llambres que supusieron a Moisés también cuando Moisés se presentó delante de Faraón. Hermano querido, también allí el apóstol Pablo le hace recordar a Timoteo. Tengan cuidado con este tipo de personas, hermano querido. Tres cosas, hermano, que dice la Biblia de estas personas. Todo este tipo de personas que andan con ese espíritu interior que no es de Dios. Se oponen a la verdad. Amén. Es un espíritu de rebeldía. Se oponen a la verdad. Mencionan de Dios, hablan de Dios, sirven a Dios, parece todo. Y tienen, parece el Señor al lado, pero se oponen a la verdad. Se rechazan la verdad. Tienen sus argumentos. Segunda cosa. Tienen mentes pervertidas, dice la Biblia. Y otra cosa, hermano, que dice la Biblia de estas personas es que son hijos fracasados en la fe. Qué tremendo esto, hermano. Que todo
lo que quieren hacer parece que no prospera. Gente que fracasa en las cosas de Dios. Por eso, hermano querido, tenemos que tener en cuenta que Dios nos ha dado toda la autoridad. Amén. Somos sus hijos y estamos para vencer todo esto. Y Dios nos ha dado esa autoridad. Me encanta ese verso de la Biblia, hermano querido, que dice que cuando habla a Pedro, edificaré mi iglesia, dice que ni la llave del infierno, ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Aleluya. Nada. Amén. Quizás tú puedas sentir cantidad de cosas. Me acuerdo de un joven, una vez, una oportunidad que practicaba el taekwondo, es un arte marcial, ¿verdad? Y me contaba él del ambiente que él practicaba, que le enseñan también en el taekwondo. Tenga cuidado también con todo este tipo de arte marcial, a veces que los niños que van, que es un deporte, pero le enseñaban cuando ellos van ascendiendo ciertos cinturones, hermano querido, que también ellos empiezan a trabajar su mente, hermano, que ellos ya empiezan a ver si en la esquina ven ciertas personas que quieren pelear. Este muchacho tenía un cinturón y él me decía que no podía dormir, se había entregado al Señor, había dejado el taekwondo todo, y no podía dormir, y llegaba la noche y con la esposa y todo así. Y fuimos y hablamos con él y lo ministramos y decía, no puedo dormir. Entonces allí hablamos con él y me contó todo esto del taekwondo. ¿Y qué tenés del taekwondo guardado ahí? Tengo el cinturón. Una atadura. Digo, qué malo. Amén. Aleluya. El día que lo quemó, hermano, ese día pudo dormir todos los días. Hermano, hay cosas que estamos atados a ciertas cosas, hermano, espirituales, que parece mentira. A veces uno dice, no existe, pero creer, existe. Hay cosas que sí. Y que el diablo a veces nos sabe, nos tiene, hermano, con una mente esclavizada en nuestro interior. Por eso debemos dejar que el Espíritu de Dios tome nuestro interior. Aleluya. Seamos guiados por Él, porque la Biblia dice, hijo, vosotros sois de Dios. Tú eres de Dios. Amén. No, soy de mi esposa. No, soy de Dios. Tu esposo le va a tener un tiempo en esta tierra, pero eso es de Dios. Tus hijos también son de Dios, todo de Dios. Nada mío. Por eso tenés que tener esa confianza. Y miren como dice la Biblia, porque mayor, verso 4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La tercera cosa, hermano, es que Cristo es más grande que todo lo que está en el mundo. Aleluya. Y esta palabra mayor, hermano, que yo le decía hoy al principio, el que está conmigo es mayor. Esta palabra mayor es mega, o mesoi, depende del griego, pero no interesa tanto lo que diga el griego, pero el mega significa el más grande en grado y el más grande en importancia. Aleluya. Aleluya. Cristo es el todo. Amén. Aleluya. Aprendimos la carta anterior, si tengo a Cristo, tengo a todo. Así que usted tiene el mayor, el más grande en grado y el más grande en importancia. No es la iglesia, no es el pastor, el más grande que usted quién es Jesucristo. Aleluya. Es el más grande que usted puede tener en su vida. Es el mega, el mayor, aleluya, de importancia. Aleluya. Por eso que es el grande que tengo en mí. Aleluya. Vive en ti, apoderate de él, lo tenés a él. ¿Por qué, hermano querido? Porque él logró la victoria en la cruz del Calvario. Amén. Allí logró la victoria sobre el pecado ya no te domina. En el nombre de Jesús, todavía estás luchando con algún pecado, algún vicio, alguna cosa, hermano querido, que a veces caemos una vez, 2 veces, 3 veces, hermano, pero en el nombre de Jesús toma autoridad. Aleluya. Toma autoridad. Como contaba el domingo pasado, esta señora, cuando estábamos ministrando, esta señora levantó la mano y dice, pastor, hay algo que todavía vengo por tiempo a la iglesia y estoy luchando con el pecado. Así que vamos a orar, hermano, que va a tener victoria. No sé si mañana, pasado, pero él debe llevar la victoria. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Avergonzada, pero hermano, se confesó frente a toda la iglesia. Oh, Espíritu Santo. Hermano, no hay cosa más dolor, hermano querido. Yo creo una persona que se enfrenta al pecado. Lo que produce más dolor, no, a veces cuando Dios va a castigar, no, el castigo, hermano, Dios a veces no castiga nada, porque el mayor dolor que siente una persona es enfrentarse al pecado, porque el pecado produce dolor. Mentira, el pecado produce felicidad. Porque el que practica el pecado es el pago de la muerte. Y ninguna
posibilidad de felicidad. Por eso, querido hermano, Él nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Así que nuestro interior puede transformarse. ¿Por qué? Porque Él nos dio la victoria en la cruz. La segunda, hermano, característica, que Él es el mega, el mayor, porque la palabra de Dios me da la autoridad. ¿Se da cuenta? Hoy hablamos con mi hermano, hablamos de que hasta Jesús fue tentado. O sea, el diablo no perdonó ni a Jesús, por decirle una palabra. Lo enfrentó a Jesús, hacer este pan, estas piedras convertidas al pan, llevó a el templo, lo puso en el lugar más grande de los reinos, le quería dar todo. Pero Jesús le dijo, escrito está. El poder de la palabra. Amén. Amén. Tome autoridad en la palabra del Señor. No se trata de mi palabra, no se trata de mi esfuerzo, se me trata de la palabra de Dios que está en mí. Aleluya. Así que, hermano querido, Él ganó el precio de la cruz. Él me dio la palabra. ¿Qué más hizo Él? Él me dio su espíritu. Por eso Él es el mayor. Aleluya. Mira qué linda cosa de Dios. Nos dio la victoria en la cruz. O sea, ya ganamos. Somos vencedores porque nos ganó en la cruz. Yo tenía que morir en la cruz. Usted tenía que morir en la cruz. Él me dio la victoria. Él me da la palabra. Y ahora me da su espíritu. Aleluya. Su espíritu que vive en mí. Nuestro triunfo, hermano, depende porque Él interviene en nosotros. No es por mi fuerza. Es por la victoria que Jesús logró en la cruz de Calvario. Así que, hermano querido, luchamos con un enemigo que ya fue vencido, derrotado y vencido. Amén. Usted estaba pensando que estaba luchando con alguien que ya había ganado. No. Usted está luchando con alguien que ya fue derrotado. Amén. Aleluya. Pero tienes que poner en tu vida espiritual: soy hijo de Dios. Soy de Dios, le pertenecemos a Dios. Amén. Somos pertenencia por ser nuestro Creador. Hemos vencido por medio de Cristo. Él es el mayor, el más grande en grado e importancia. Lo único que dice la Biblia: someteos pues a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Resistir al diablo. Se da cuenta que el diablo siempre está presente, no se olvide. Y cuando usted lo resiste, ¿de qué va a hacer? Huirá de nosotros. El problema es que a veces no resistimos al diablo. Y yo creo que parte del primer paso es que tampoco nos rendimos a Dios. Nos humillamos a Dios. Nos quebramos y morimos. Porque, hermano, hablar de sometimiento habla de morir. Habla de entrega. No solo porque me entrega, es morir a mi vida, es morir a mi vieja carnalidad. Por eso, hermano, el apóstol hablaba a la iglesia de Efesios: tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes en el día que es bueno. El diablo siempre va a venir en el día que usted se encuentra débil. Porque si viene el día que está bien, ¿qué gracia tiene? No. Él va a buscar el momento que usted está mal de salud, que usted está mal económicamente, que usted anda con su familia media quebrada, o con su familia enferma. El momento de debilidad. Él va a buscar una oportunidad para crear la incertidumbre, la duda, y para sacar la confianza en el Señor. No se olvide, hermano, hijitos. Mire qué palabras cariñosas usa el apóstol Juan. Hijitos. Yo uso muchas veces la expresión: mi hija, a esa muchacha, la pobre. Es una forma de ternura. No es que son mi hija, por supuesto. Pero el apóstol le decía hijos. No estaba diciendo que él era el padre espiritual de este lugar. No. Pero una forma cariñosa. Ustedes son de Dios. No se olviden donde Dios los ha puesto. Así que, hermano querido, hacete amigo de Dios. Amén. Aleluya. Hacete amigo de Dios y Él será amigo tuyo. Aleluya. Él vendrá con sus
Espíritu Santo. Aleluya. Y te cubrirá. Y si has pecado, deja hacerlo mal. Deja. No te va a tener conveniencia ninguna. El pecado siempre trae su consecuencia. A corta o a larga distancia. Lo que se hace mal un día puede tardar 1 año, 5 años, 30 años. El otro día me causó mucha tristeza la vida de mi matrimonio. Muchas veces le habíamos hablado, ellos se fueron de aquí para otro departamento. 29 años con su esposa. Hoy se divorció, está con otra muchacha. Me causó tanto dolor. Lo que se decide mal una vez, hermano, a veces no pasa enseguida. A veces pasan años. Ojalá podamos siempre estar sometidos al Señor. Amén. Para que podamos ser fieles a Él, porque la Biblia dice que el que está en ti es mayor que está en el mundo. Aleluya. Sos de Dios. Amén. Sos vencedor y tenés a Cristo que está contigo. Aleluya. Cierra tus ojos en reverencia y vamos a orar en esta hora. Aleluya. La verdad siempre nos hace libres, dice la Biblia. Amén. Por eso acércate con Jesús. Él es amigo por excelencia. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya.